Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial con acuarela en el que vamos a pintar el camachuelo común, que es el ave que podéis ver aquí en la imagen. Habita tanto en Europa como en Asia en los bosques de coníferas, en especial donde haya abetos. Para empezar vamos a mezclar un color negro. Para ello he usado el marrón oscuro y el azul oscuro, y para crear el gris es la misma mezcla pero con mayor cantidad de agua hasta alcanzar el tono que desees. Para el color salmón lo tuve un poco más complicado. Mezclé amarillo con rojo y a continuación un poco de blanco para que fuera más clarito. A continuación, con el pincel húmedo humedezco un poco el dibujo para después empezar añadiendo el color salmón y que se distribuya de forma más uniforme. Tal vez os hayan extrañado que os haya traído un tutorial tan diferente de lo que suelo enseñar en mi canal, pero es que he descubierto este nuevo hobby para mí y pues lo quería incluir en mi canal, aunque también seguiré trayendo más tutoriales de maquillaje, no os preocupéis, simplemente quería añadirle más variedad. A continuación, con esta misma técnica que se llama Wet on Wet, igualmente primero con el pincel mojado humedecemos la página y después con el pincel cogemos un poquito más de pintura y como está la página mojada se distribuye así de forma más uniforme, así se consigue mezclarlo y que quede más realista. Quizá os estéis preguntando por qué no he incluido la parte en la que dibujaba el pájaro, pero el caso es que yo intenté incluirla, lo que pasa es que la cámara no estaba grabando. De eso me di cuenta cuando ya lo había terminado y claro, como me había salido bien, pues no quise borrarlo. Pero ya si hago más tutoriales pues la incluiré. Y también intentaré que la próxima vez coja un plano poniendo la cámara desde detrás mía para que no se vea la imagen tan torcida, y soy consciente de la pequeña manchita que hay abajo en la imagen de la cámara. Como ya me he dado cuenta que está ahí, pues la próxima vez intentaré acordarme de limpiarla. Ahora con un pincel más pequeño, este es del número 6, vamos a empezar a pintar la cabeza y después las alas. La cabeza de este pájaro es un poco aplanada y esta vez no he humedecido el papel primero porque de esta forma consigo que el color sea más oscuro, que con el negro pues es lo que intentamos. Aquí estaba teniendo un poquito de cuidado para no pintar el ojo, que en verdad es negro. Lo que pasa es que como en la foto no se veía bien, me daba miedo pintarlo y por eso lo dejé hasta el final. Como podéis ver, en los bordes de la cabeza y en el pecho doy como unos trazos más pequeñitos que imitan las plumas o como si fuera pelo, y le da un aspecto más de peluchito. Para la espalda y las alas voy dando color una a una a las distintas partes como si fueran imágenes, figuras geométricas, y así pues no me estreso. Con que es que nunca había pintado antes un pájaro, entonces iba uno a uno dividido en partes pequeñitas y así pues me parece más fácil.
Un error que yo cometía antes era humedecer el pincel cada vez que iba a coger pintura, pero esto no es necesario, ya que de esta forma lo único que consigues es que te quede todo muy aguado y sea difícil de controlar lo que estás pintando. Por eso yo hago mis mezclas con la cantidad precisa de agua y después pues cada vez que vaya a coger color pues simplemente cojo con el pincel directamente la pintura y no lo humedezco antes. Eh, Esto es distinto si tú lo que quieres hacer es la técnica wet on wet, entonces sí lo tienes que humedecer cada vez que vayas a coger pintura. Pero en el caso de la parte que estoy haciendo en negro, pues no uso esa técnica. Porque esta parte pues me interesa que quede lo más pigmentada y precisa posible. Pero la parte del pecho con la técnica wet on wet lo que quería conseguir es que quedara como un degradado más bonito y mejor integrado y que se viera unas partes más oscuras que otras, no todo del mismo tono. Ahora voy a pintarle la espalda, que como es una superficie más amplia, he cogido el pincel grande, que es del número 12. Y para conseguir el gris, como he dicho, simplemente tienes que coger el negro y añadirle tanta agua como sea necesario para obtener el color que tú quieras. Cuanta más agua le añadas, más clarito será. Una vez que ya tengo el tono gris de base, le voy a coger un gris más concentrado, más oscuro, y le voy a dejar como manchita, que como la superficie está mojada, con la técnica wet on wet pues se integran bien. Y esto es para darle un poquito de profundidad, que no todo sea del mismo color, que haya un poco de variedad. Ahora para pintarle a la tripita cogí un gris muy clarito con mucha agua y fui dando trazos con el pincel grande, como unos trazos muy finitos, imitando las plumas, y al ser tan clarito es que el blanco, si lo pintara de blanco no se vería, pero al pintarlo de un gris muy clarito queda como si fuera la sombra como había echado demasiado agua, se había quedado muy aguado esa parte y por eso cogí el pincel seco y le quité el exceso de agua para que quedara mejor. En esta parte cogí más pintura del color salmón y se la fui añadiendo por encima, porque al secarse la acuarela se queda mucho más clarita, entonces yo quería que tuviera un tono más chillón, más fuerte, y por eso pues le añadí una segunda capa y después pues veréis que le añado una tercera. Y ahora pues he empezado con el pico, que he vuelto a coger el pincel pequeño del número 6 y la mezcla de gris. El pico tiene, como yo lo dividí en 3 partes geométricas, 2 del mismo tono de gris y la del medio es un poquito más clarita. Para darle más profundidad y la sombra le añadí en los bordes un tono gris más clarito, y como estaba mojada ya la superficie, pues como veis se difumina y se integra bastante bien. En la espalda pues me pasó lo mismo, como veis que se quedó muy clarito. Por eso primero lo humedecí con agua solo
y después le fui añadiendo un poco de gris más oscuro, y de esta forma queda como más sombreado y se le da como más profundidad a la pintura. El cuello es de un color rosita claro y está entre las dos partes de color salmón. Entonces por eso pues me lo he dejado para cuando las otras dos estuvieran más secas. Y con la mezcla que tenía un poco más de blanco y el pincel pequeño, primero lo coloreo y después como está un poco húmedo, humedezco los dos lados de color salmón y los difumino hacia adentro para que no se note un corte muy marcado. Para las patitas usé la misma mezcla negra y con la puntillita del pincel pues iba haciendo uno a uno cada una de los dedos y de una forma lo más precisa posible para que fuera más realista. En la foto está subido como a una silla, pero a mí no me convencía eso. Aún así le dibujé las patas de la misma forma y después pues decidí ponerle una rama de un árbol que ya veremos luego cómo la hago. La mezcla que usé para la rama no se ve en la imagen porque era imposible incluirla en el plano de la cámara, pero simplemente mezclé los dos tonos marrones porque el clarito era demasiado claro y el oscuro demasiado oscuro, así que pues los mezclé y así conseguí un término medio. Como la rama no está en la foto, me la fui inventando sobre la marcha. Simplemente hice un palo y después le fui creando ramitas por donde me fue pareciendo y darle una apariencia irregular, que no sea todo del mismo grosor, sino unas partes más gruesas que otras, ramitas por los lados, algunas ramitas juntas, y después con el tono marrón más oscuro le fui dando sombra por la parte de arriba para que quedara más realista. Y a continuación cogí el gris y te tapé un poco la raya blanca del ala porque me parecía muy chillona, entonces quedó como en un tono gris muy clarito y me parece que se integraba mejor. Y ahora pues como a mí me gusta, le añadí unas muestras de los colores en la esquina superior porque me gusta tener una muestra de los colores que he usado por si después los quiero mezclar otra vez, pero obviamente no es necesario hacerlo si no queréis. Y aquí pues me puse ya por fin con el ojo, que me había dado miedo y por eso me lo había dejado hasta el final, y lo hice con un rotulador negro, que intenté dejar una parte blanca del reflejo, pero al final me pasé bastante con el negro, así que después tuve que coger un boli blanco, que es el que veis aquí en la imagen, y le hice así el reflejo del ojo, y a continuación le hice una línea por debajo para que se notara el contorno del ojo, porque si no se perdía en el negro de la cabeza. Y después finalmente pues le hice porque me parecía que faltaba algo, quedaba la ramita muy vacía. Y como sabéis, el verde es el tono complementario del naranja y de esta forma pues resalta más. Usé un tono verde apagado mezclando el verde que me venía en la paleta con marrón para que no fuera tan chillón y no le quitara protagonismo al color salmón, que es lo que yo quería resaltar. Y bueno, este es mi pajarito terminado, espero que os haya gustado y que os animéis a recrearlo. No os olvidéis de darle me gusta, suscribiros, si lo intentáis vosotros etiquetarme en Instagram para que lo pueda ver. Y bueno, nos veremos con un nuevo vídeo
el próximo martes o el siguiente si no me da tiempo.